En la clase del día de hoy vamos a ver filtros activos. ¿Ya? Vamos a entender de qué se trata esto. Aquí usted puede ver una gráfica que está dado en frecuencia y voltaje de salida dividido por voltaje de entrada. Y nosotros sabemos que eso es ganancia, ¿no? Ganancia de voltaje. Nos acordamos que cuando estudiamos Op-Amp era la ganancia de voltaje es la división del voltaje de salida por el voltaje de entrada. ¿Ya qué nos quiere decir esta gráfica? Que nosotros a una frecuencia dada, nosotros vamos a decidir como diseñadores qué frecuencia. Vamos a suponer que tenemos 100 kHz. ¿Qué quiere decir el filtro pasabajos? Como usted ve en la figura de ahí, que la ganancia que... Acuérdense que para hacer un filtro vamos a tener que hacer una configuración con un op-amp, ¿ya? Entonces el op-amp va a generar una ganancia. ¿Qué quiere decir el filtro pasabajos? Como dice su nombre, va a dejar pasar toda la ganancia o la mayor parte de la ganancia a frecuencias menores o más bajas que la frecuencia de corte que está aquí. Esta sería la frecuencia de corte. Lógico, ¿no? Lo contrario sería el filtro pasaaltos. Aquí tenemos una frecuencia de corte. Ya. Pueden ser los mismos 100 kHz. Y, como usted puede ver acá, deja pasar señales que tengan frecuencias superiores a la frecuencia de corte, ¿no? Por eso es un nombre, ¿no? Pasaaltos deja pasar frecuencias o señales que tengan frecuencias más altas que la frecuencia de corte. Bueno, y aquí tiene el filtro pasabanda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos frecuencias de corte, ¿no? Ya, es la unión de los dos filtros que usted vio ahí arriba. Ya, vamos a suponer que yo quiero que voy a transmitir una señal en 100 kHz, ¿ya? Entiendan algo. Si yo voy a transmitir en 100 kHz, hay varias señales, ¿no? Una señal, señal, y otra que sea más rápida, ¿no? Entonces, esta señal que es la que quiero, que es la de 100 kHz, yo no puedo decirle, voy a dibujar este mismo gráfico de pasabanda, yo no puedo decirle, solamente deja pasar la de 100 kHz así. Ya no puedo hacer esto de aquí. ¿Por qué? Porque no le voy a dar en el valor exacto para poder filtrar a las otras. Ya lo que usted haría con lógica sería esto. Y en este punto de aquí le diera un poquito antes del 100, vamos a exagerar, le voy a dar 95 kilohercios. Y en el punto de acá le voy a dar un poquito pasadito del 100. Exagerando también le vamos a poner 105. Ya. Vamos a suponer que la onda que está acá arriba no son 100 kilohercios, sino que sean 20 kilohercios. La de abajo sean 200 kilohercios.
Déjenme borrar esto. Ah, y esta que está aquí ya dijimos que es la de 100. Las tres señales están mezcladas en el espacio. Entonces, vamos a elegir otro color. Están mezcladas en el espacio. Vamos a unir a las tres, ¿no? Las tres pasan por el filtro. Y obviamente como, mire, solamente vamos a ver qué pasa con la de 20 kHz. La de 20 kHz está aquí, ¿ya? Como usted puede ver en el gráfico, vamos a dibujarlo acá, ¿no? Estaría por aquí, ¿no? La de 20 kHz. Y usted puede ver cuál sería la ganancia para una señal que tenga 20 kHz y hemos diseñado el filtro como lo tenemos acá. ¿Cuál sería la ganancia? Escríbalo en el chat. Mire, ¿para dónde apunta para acá esto? Sería cero, ¿no? Ganancia de cero. Entonces, como hay ganancia de cero, esta de aquí va a desaparecer. Ya. Vamos con la siguiente, que es la de 100 kHz. Como la de 100 kHz está justo aquí, ¿no? En medio de esa señal, por ejemplo, que esté por aquí, ¿no? La ganancia se va a mantener, no va a tener una ganancia. Mire cuánta ganancia hay, ¿no? Entonces no se atenúa y esta señal entra al filtro y sale igualita, ¿no? Con 100 kHz. Ya. Vamos con la siguiente señal. La de 200. Entra al filtro. ¿Dónde está 200? Está por acá. ¿Cuál es la ganancia de 200? Cero. Entonces, la de 200 va a desaparecer, ¿no? Y de esa manera es que tenemos la señal que queremos, ¿no? Hemos filtrado las que no queremos y solo dejamos un rango para dejar pasar a la que sí queremos que pase, ¿no? Entonces, como usted vimos anteriormente, el filtro pasa bajas y el filtro pasa altos. El filtro pasa bajos es una configuración de un OPAN, el filtro pasa altos es una configuración de un OPAN. Para tener un filtro pasabanda, lo lógico sería de que, voy a ponerle aquí, ¿no? Pasa bajo, pasa alto, ¿no? El circuito tendría que ser así, ¿no? Primero filtras eh, una señal, por ejemplo, primero filtras la parte de las bajas y después filtras la parte de las altas, ¿no? Y ahí tendrías un filtro pasabanda. Conclusión, el filtro pasabanda es la unión de los filtros pasa alto y pasa bajo y eh, me sirve para yo designar un rango en el que quiero que pase la señal deseada, ¿no? Y así elimino las que no necesito. Filtro pasa bajas. Paso bajas. Dice aquí, otros le dicen pasa bajos, pero la idea es esa, ¿no? Va a dejar pasar las frecuencias bajas, las frecuencias menores a la frecuencia de corte. Ahora, la fórmula de la ganancia, yo le había dicho que esto tiene ganancia porque era un OPAM. Aquí está la fórmula de la ganancia. Ganancia de voltaje es 1 sobre RF sobre RG, donde RF, vamos a ver el dibujo, donde RF es la resistencia de retroalimentación y RG es la resistencia
que parte de la retroalimentación a referencia. Ya, entonces está clarito aquí. Tenemos la fórmula. Esta es la fórmula, ¿no? Frecuencia de corte. La frecuencia de corte es eso que está ahí, ¿no? 1 sobre 2pi R1 y C1. Importante. R1 y C1. Y vamos a ver eso en el dibujo. Entonces, esta es la configuración, como usted puede ver. Y aquí están R1 y C1. Entonces, y esta es la señal de entrada. Esa señal de entrada puede ser la unión de varias ondas. Y como vimos al inicio de la clase, vamos a filtrar las ondas que no queremos y nos vamos a quedar solo con las que queremos. Pero este es un filtro pasabajos. O sea que, si teníamos el ejercicio anterior, ¿cómo era el ejercicio anterior? Teníamos una señal de 20 kilohercios. Teníamos una señal de 100 kilohercios. Teníamos la señal de 200, ¿no? Yo quiero la de 100. 200 kilohercios, queríamos dejar pasar la de 100. Y yo le dije que para dejar pasar íbamos a hacer un filtro. Chueca esa línea, un filtro que esté desde 95 kilohercios hasta 105. ¿Para qué? Para dejar pasar a la de 100, que yo quiero que pase la de 100. 105, ¿no? 105. Ya. Entonces este de aquí es el filtro pasabajos, ¿no? Entonces nosotros vamos a configurar el filtro para que la frecuencia de corte, ¿cuál sea la frecuencia de corte aquí? Acuérdense que yo le dije que el filtro pasabanda que vimos anteriormente es la unión de un filtro pasabajo y filtro pasalto. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de corte para este filtro que tenemos aquí si queremos dejar pasar la frecuencia de 100? No, no es la de 100 kHz. ¿Cuál sería la? Acuérdense que nosotros eh, tenemos estos dos valores, 105 y 95. ¿Cuál sería el filtro pasabajos? ¿Cuál sería la frecuencia de corte del filtro pasabajos? 105 o 95. Ya, los demás, por favor, actúen para ver cómo están. Si dicen algo equivocado, no pasa nada. Ya, entonces, está bien, es 105 porque me va a dejar pasar frecuencias menores a 105. Como me deja pasar frecuencias menores a 105, ¿cuáles son las ondas que van a desaparecer? De las tres que tengo aquí, 20, 100 y 200, ¿cuál es la que va a desaparecer con el filtro pasabajo de 105 kilohercios? Escríbelo también en el chat. La de 200, muy bien. La de 200 se va a perder. Solo va a pasar la de 20 y la de 100. ¿Ya? 。
Listo. Aquí está la gráfica. Está un poquito más clara. ¿Se acuerda que en la hoja anterior le hacían así el filtro pasabajas? Al principio, cuando en la clase le ponían el filtro pasabajas, se lo ponían así. ¿Sí o no? Pero eso en la realidad no es así, sino que la línea viene así, ¿no? Deja pasar toda la ganancia y después la ganancia disminuye en forma de una rampa. Déjenme enseñarle eso con la gráfica anterior, ¿no? Idealmente nosotros queremos que sea así. Ya había dicho esto idealmente, ¿no? Filtro pasa abajo, deja pasar toda la ganancia de las frecuencias menores a la frecuencia de corte. Pero la realidad es que más se aproxima a esto. Más se aproxima a esto, ¿no? Y su función es lo mismo, ¿no? Frecuencias menores a... Mire, frecuencias menores a 105, que es lo que teníamos, van a pasar en su totalidad. Mire, por ejemplo, la de 20 está aquí. La de 20 pasa con su totalidad. Ya la de 20 pasa en su totalidad. Toda la ganancia, ¿no? ¿Cuál es el valor de la ganancia? El valor de la ganancia es lo que tenemos aquí, ¿no? La fórmula que le había enseñado, ¿no? Pasa esta ganancia. ¿Ya? La de 100 estaría por aquí, ¿no? Cerca del 105, pasa la ganancia en su totalidad, como pueden ver, ¿no? Perfecto, eso es lo que queríamos, ¿no? Que pase las menores a 105, que serían en nuestro caso la de 20 y la de 100, ¿ya? Pero la de 200 probablemente esté por aquí. Aquí ha de estar la de 200. Y no es que se va a eliminar completamente. No es que se va a hacer cero, como vimos en la gráfica anterior al inicio, cuando nos estaban explicando esto, sino que va a ser disminuido, miren. No va a ser la misma ganancia antes, sino que la ganancia va a disminuir, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta señal tenga esta amplitud, esta señal tenga esta amplitud, y esta señal también tenga una amplitud así, ¿no? Obviamente tienen frecuencias diferentes, ¿no? Esta va a pasar igualito. Entonces, esta va a pasar igualito. Después del filtro va a pasar lo mismo. Con la misma... Inclusive no solamente del mismo tamaño, sino que un tamaño más grande. Porque usted puede jugar con la ganancia, ¿no? Puede hacerla más grande con la ganancia. Esa misma ganancia, vamos a suponer que la ganancia sea una ganancia de 3. Ganancia de voltaje, usted hizo que sea 3 veces, ¿no? Entonces la gráfica va a crecer 3 veces. La misma ganancia aplica para la otra. 3 veces más grande. Y la última, aunque tiene calculado una ganancia de 3, mire, como fue atenuada, a lo mejor no es 3, sino que lo que sucedió aquí es que va a ser 0.7. Hemos bajado de 3 a 0.7. Entonces, la ganancia que tenemos aquí a la final 0.7 multiplicar por 0.7 es reducirla, ¿no? Entonces, la amplitud que tenía aquí a lo mejor va a ser así, un poquito menos, más pequeño. Pero comparado con las dos primeras es casi como que ha desaparecido, ¿no? Mientras que las otras se hicieron 3 veces más grandes, esta de aquí se hizo más pequeña. Entonces, de eso se trata, ¿no?
Conclusión, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido de que voy a usar un filtro pasabajo para dejar pasar la frecuencia que quiero. La frecuencia que quiero tiene que estar en la fre- eh, tiene que ser menor a la frecuencia de corte pasabajo. Segundo, las frecuencias mayores a eso no van a desaparecer, se van a atenuar. ¿Ya? Todas las señales que tengo ahí van a manejar la misma ganancia, excepto la que esté arriba de la frecuencia de corte, excepto la que esté arriba de la frecuencia de corte, que esa es la que se va a atenuar un poco, ¿no? De la misma ganancia que tienen todas, ella va a no tener esa misma ganancia, sino que una porción de esa ganancia. Una porción bien pequeña, lo cual no va a hacer que desaparezca en su totalidad, pero sí que sea casi imperceptible, ¿no? En comparación a las otras. Ya. A la pregunta que hicieron en el chat, esto de aquí no tiene nada que ver con el tiempo. Esto es un filtro de frecuencia. Ya. Esta es la parte donde usted elige la frecuencia de corte. Ya. Usted vio que la fórmula de la frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi RC. Pi es una constante, R1 y C1. Entonces usted va a jugar con el R1 y el C1 para tener su frecuencia de corte. Ya. Esto lo elige aquí, ¿no? Lo diseña aquí, ¿no? Y las resistencias acá arriba son para la ganancia. Ya. Esto tiene lo del tau y todo eso te lo veía en circuitos 2. Pero aquí enfóquese que esta frecuencia, esta frecuencia de corte que vamos a calcular está relacionada con la resistencia R1 y la capacitancia C1 que tiene en la parte de abajo del op-amp. ¿Ya? Entonces son dos cosas, ¿no? La ganancia del op-amp, como le dije, aplica para toda la señal, esa señal combinada que teníamos de tres frecuencias, ¿no? De tres eh, funciones, una con frecuencia de 20, otra de 100 y otra de 200. La ganancia aplica para las tres, pero esa ganancia está atenuada, está disminuida para la de 200, ¿no? Está disminuida esa ganancia en comparación con las otras. Bueno, como puede ver aquí esta configuración, mire esta configuración, vamos a compararla con la anterior. ¿Cuál es la diferencia aquí? Mire, esta es la señal de entrada. No se confundan, ¿no? Aquí está como quien dice B1, ¿no? Para que vea cómo está la otra, ¿no? B1, resistencia, capacitor, a tierra. Y entra por el más. Vamos viendo la que está abajo, cuál es la diferencia. También tienes un B1. El cuadro a lo mejor. Mire, es como que la anterior era así, mire. La anterior estaba aquí, ¿no? Aquí usted conectaba al B1. No había, ¿no? Tampoco había esto. Esta línea lo estoy eliminando, ¿no? Esa es la configuración anterior y su gráfica era así. La misma ganancia y se atenuaba cuando teníamos una señal que supere la frecuencia de corte. Esto también es un filtro pasabajos, pero la diferencia es que tiene lo que le han agregado a esto, ¿no? Le agregan otra resistencia antes del B1
Y en medio de esas dos resistencias pusieron un capacitor que se retroalimenta a la salida. ¿Esto qué ha provocado? Que se agregue una segunda banda, ¿no? Entonces se agrega otra inclinación más aguda. Si tuviéramos el caso anterior, esto fuera así, miren, se da cuenta. Ya, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Esto es mejor o peor? Esto es mejor, porque imagínense la señal de 200 que está aquí, la que quería eliminar, ¿no? Aquí está la de 200. En el caso anterior, voy a tener esto. El caso anterior es la línea que dibujé, miren. Sí, es verdad, se ha disminuido la ganancia. Perfecto, eso es lo que yo quería y eso es lo que explicábamos anteriormente. Pero en el caso actual, esta de 200 va a pegar aquí, miren. Va a pegar aquí. Y miren, se disminuyó más la ganancia. Conclusión, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para hacer decrecer o atenuar mucho más la ganancia, para que se devuelva mucho más pequeña la señal que quiero eliminar. Usted sabe que no se va a eliminar por completo, pero sí la vamos a hacer más pequeña. Esto me ayuda más todavía. Ya. Bueno, entonces, en este caso que hemos estudiado, que es un poquito diferente al anterior, con estas dos resistencias usted saca la ganancia. Es la misma fórmula del caso anterior, ¿ya? Listo, y con estas relaciones tiene la primera frecuencia de corte y la segunda, digamos, con esta que está aquí saca la frecuencia, con R1 y C1, perdón, con su Z, con R1 y C1 encuentra la frecuencia de corte que tiene aquí, ¿no? Lo que va a hacer la R2 y C2 es ayudar a que disminuya más rápido, ¿no? Al agregarle el R2 y el C2, va a hacer que la señal que tenía, déjeme borrar, borrador, como le había dicho, esta línea que está aquí es la caída, y R1 y C1 me sirvió para calcular la frecuencia de corte, ¿no? Lo que hacemos agregando con el R2 y C2 es no cambiar la frecuencia de corte. Mire, la fórmula de la frecuencia de corte se mantiene igual. No cambia la frecuencia de corte el R2 y C2. Lo que hace es que la rampa esta de caída caiga más rápido después de 20 decibeles. Caiga más rápido. Eso es lo que hacemos. Vamos a revisar lo que sigue. Mire el siguiente ejercicio que pone el libro. Un ejercicio muy sencillo, muy básico. Prácticamente es reemplazar. Te dice, según la frecuencia, ¿qué te dice? Según la resistencia y la capacitancia que tienes, ¿cuál sería la frecuencia de corte? Lo que hace es reemplazar. Eso es todo. Ya. Esos son los ejercicios que le pone el libro. ¿Cómo van a ser nuestros ejercicios? Antes de entrar al filtro pasaltos. Ya, a diferencia del ejercicio que le pone el libro, nuestros ejercicios varían un poco para poder razonar un poquito más. Listo. Como le había dicho, ¿no? Que tengo aquí una señal de voltaje B1, que es una señal distorsionada que no dice nada. Pero esta señal fue la unión de tres ondas. Una onda,
Esta de aquí que habíamos hecho que es de 20 kilohercios, una de 100 kilohercios y una de 200 kilohercios. Ya. Las tres se sumaron porque se combinaron en el espacio y me dieron como resultado la onda que vemos ahí toda distorsionada, ¿no? Se sumaron, tenemos la onda distorsionada. Entonces, esta señal yo no puedo leerla porque no me está diciendo nada. Si estas tres señales fueran señales de audio, cuando yo estuviera escuchando esta señal distorsionada, que es la combinación de esas tres, no se oye nada. Es como que hayan tres personas hablando al mismo tiempo. Usted, en una fiesta y usted quiere entender lo que dice, no va a entender lo que dice. Necesitaría aislar a los que no quiere que, o los que no le interesa escuchar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aislar a la que no nos interesa. ¿Ya? Y como este filtro solamente deja pasar las frecuencias bajas, vamos a utilizarlo para dejar pasar a estas dos de aquí, a la de 20 y a la de 100, y vamos a eliminar esta, ¿no? En teoría, eliminar esta, porque usted sabe que no la vamos a eliminar, sino que la vamos a atenuar. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio va a consistir en que yo le voy a decir, no le voy a decir como en el libro R1 y C1 vale tanto, cuál es la frecuencia de corte. Yo le voy a decir, tenemos un capacitor de, le voy a dar el valor, 20 microfarads. Usted tiene que hacer el diseño. ¿Por qué le doy yo el valor del capacitor y no de la resistencia? Porque hay muchos valores de resistencias en el mercado, pero pocos de capacitores. Inclusive, usted tiene resistencias variables que son los potenciómetros. Usted puede encontrar el valor que usted desee con el potenciómetro, pero usted no va a poder hacer eso con capacitores. Usted va, según su diseño, necesita un capacitor de 13.4 microfarados y no lo va a encontrar. Porque siempre te va a encontrar de 10, de 20 microfarados, ¿no? Entonces usted va a la electrónica y le dan el que usted, el que tengan. Usted pide el que tengan. Tengo de 20, cojo el de 20. Ya, entonces nosotros dijimos que íbamos a filtrar. ¿En qué valor? En 105. ¿Para qué? Para dejar pasar a para hacer que esta de aquí se haga más pequeña, ¿no? En teoría, solo dejar pasar a la de 20 y a la de 100. Entonces, usted ya sabe que su frecuencia vale, su frecuencia de corte es 105, ¿no? Ya, ahí está. Esto es ganancia, y luego para DI, esto es frecuencia. Entonces, si usted de la fórmula que está aquí despeja la R1, que la R1 es la que, si usted compró la capacitancia que había, usted tiene que ajustar la resistencia para que con esa capacitancia tenga una frecuencia de corte de 105. Entonces necesitamos R1. Despejando R1 me va a quedar 1 sobre 2 pi FC1. Entonces R1 es igual a 1 sobre 2 pi, la frecuencia de 105, como dijimos kilohertz, sería 105 por 10 a la 3, ¿no? Y S1 que sería 20 microfarads por 10 a la 6. Y dígame cuánto sale R1, es que yo no sé. Listo, nuestro valor nos sale 0.075. ¿Ya? Obvio. Como estos son ejercicios en los que me he inventado los valores, salió esta resistencia, ¿no? Vamos a suponer que hagamos este mismo ejercicio, pero no le pongamos
con kilohercios, sino que hagámoslo con megahercios. Si esto fuera mega, y tenemos pequeño, pero voy a poner kilómetro. Ya. Entonces, yo sé que esta resistencia es muy pequeña, pero son valores inventados que puse. Pero lo que pasa es que usted ya puede calcular cuál es la resistencia que usted necesita para poder filtrar las frecuencias que usted no desea, que sería esta de aquí. La ganancia, ¿cómo la controla? Imagínense que usted quiere que esta señal se duplique, que todas las señales se dupliquen por 2. La señal que está aquí pase 2 veces. Esta pase también multiplicada por 2. Y también pase multiplicada por 2. No, esta va a pasar por menos, ¿no? Usted quiere que las dos señales, la primera y la segunda, la de 20 kHz y la de 100 kHz, pasen multiplicado por 2. ¿Qué tiene que hacer usted ahí? Usted, de la ecuación que tiene acá, usted quiere que esto sea 2 veces. Si usted despeja el RF para el RC, el RG, va a tener 2 menos 1, 1. Por eso usted tendría que poner la misma resistencia, el mismo valor de resistencia que tiene en RF, ponerlo en RG. Pongamos que tenga 5K, acá también ponerle 5K, ¿no? Y va jugando con la ganancia. Obviamente, las dos primeras van a ser multiplicadas su ganancia por 2 y esta va a tener una fracción de esa ganancia. No va a ser por 2, va a ser por menos. Y así usted la va ignorando, ¿no? La va descartando, ¿no? La va haciendo más pequeña. Si quedó claro hasta aquí, escriba OK, caso contrario, pregunte. Filtro pasaltos. La fórmula de la frecuencia, como usted puede ver, es la misma. La misma fórmula. La misma fórmula y la configuración. Estamos viendo la configuración. ¿Qué diferencia nota con la configuración anterior? Escríbalo en el chat. Bueno, lo que ustedes respondieron está muy bien. La resistencia y el capacitor han cambiado de posición en comparación al caso anterior. Eso es todo. Cambiaron de posición. Miren, aquí estaba resistencia, capacitor. Aquí están al revés. Eso es todo. Con ponerlas al revés ya pasó de filtro pasa bajos a filtro pasa altos. Eso es todo, ¿no? Y obviamente también acá también cambiaron de posición, ¿se acuerdan? La capacitancia cambió el lugar de la resistencia y viceversa, ¿no? Ese es el único cambio que hay que hacer. De ahí las fórmulas son las mismas. La fórmula de ganancia de voltaje es la misma, porque es la misma fórmula. Y donde usted pone los valores de resistencias para la ganancia de voltaje, aquí no. ¿Dónde pone el capacitor y la resistencia para filtrar, para decidir cuál es la frecuencia de corte? Acá no. Y las fórmulas son las mismas. Mire, la misma fórmula. El único cambio que hay es la posición del capacitor y la resistencia. Se han intercambiado. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, vemos aquí. Y aquí me están explicando, ¿no? Obviamente, ¿no? Que con esta configuración, la configuración que está aquí, es mucho mejor porque
atenúo la señal que no quiero, la atenúo de la siguiente forma. Miren, vamos a ver el dibujito de acá abajo. Mire, que es una diferencia con la anterior, miren. ¿Cómo era la anterior? La del filtro pasabajas, era así, ¿no? Era así, una caída así. Control Z, déjenme hacerlo bien. Así, así, y después otra caída, ¿no? Así. Así era la gráfica anterior. Y obviamente, como era un filtro pasabajos, déjenme rayar esto, otro color. Como era un filtro pasabajos, dejaba pasar las frecuencias bajas. Miren, esta zona. Toda esta zona de aquí, dejaba pasar las frecuencias bajas. Y las frecuencias altas que están acá son las que empezaban a atenuarse. Ya. En la configuración que está acá, que prácticamente es el mismo circuito que el de acá, solo en que han cambiado la posición de capacitancias y resistencias, cambiaron de lugar. La gráfica es esta. Ya. Obviamente, esta parte de aquí va a dejar pasar frecuencias mayores a la frecuencia de corte, por eso se llama filtro pasa altos, ¿no? Deja pasar las frecuencias más altas a la frecuencia de corte. Eso es lógico, ¿no? Esto ya lo tenía en la mente. Primera diferencia con lo que está acá, ¿no? Es lo contrario. Y originalmente es así. Es con esta línea. Esta sería la que está acá, ¿no? La configuración que está acá. Pero cuando vamos a usar esta configuración de aquí, no va a suceder esto. Cuidado. Cuidado, usted va a decir esto, no, mire, deja pasar las frecuencias altas y aquí va a suceder algo como lo que sucedía anteriormente. Va a suceder esto, ¿no? Ya. No, eso no va a suceder. Esto no va a suceder. Lo que va a suceder es esto, ¿no? Que si deja pasar las frecuencias mayores a la frecuencia de corte, y antes era así, ahora lo que vamos a obtener con esta nueva configuración que tiene el C2 y el R2 es que va a atenuarlo más. Y obviamente eso es mejor porque la frecuencia que no quiero, ¿cuál es la frecuencia que quiero eliminar de nuestro ejercicio? Vamos regresando a ver. La frecuencia, como ya eliminé, yo tengo eliminada la de 200, ahora quiero eliminar la de 20 porque quiero dejar pasar la de 100. Quiero eliminar la de 20. Entonces, supongamos que la de 20 está aquí. Supongamos, no está muy cerca de la frecuencia de corte, pero vamos a suponer que está ahí. Si estuviera aquí con el caso anterior, mire, viene, pega aquí, y si ha disminuido, mire, ¿ve? Ha disminuido de la ganancia que yo tengo, ha disminuido un 30%, parece, ¿no? Pero con la otra configuración, mire cuánto disminuye. Disminuye menos de la mitad. Ya. Quiero que quede claro que, aunque la configuración sea parecida a la del caso anterior, a la de filtro pasa altas, pasa bajas, perdón, aunque esta de aquí, que es parecida a la del filtro pasa bajos, la gráfica es diferente. Esta es así, como usted la ve en azul, y la otra era así. De ahí las fórmulas son lo mismo, las configuraciones son las mismas, solo que cambian de posición el capacitor y la resistencia. Bueno, el ejercicio del libro
nos da valores de resistencia y de capacitancia, y prácticamente nos está diciendo que reemplacemos las fórmulas, ¿no? Y encontremos esos valores. Vamos a nosotros hacerlo un poquito diferente. Nosotros ahora queremos eliminar la frecuencia de 20. Ya. Vamos a repetir todo este ejercicio en el que vamos a eliminar la frecuencia de 20. ¿No? Tenemos, obviamente, vamos a repetir el ejercicio. Tenemos señales, la de 20 kilos, 20 kilohercios, 100 kilohercios y 200 kilohercios. ¿No? Estos se van a sumar, las juntas normalmente se suman, y tengo una señal toda distorsionada. Para que lo vean, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar una configuración de filtro pasa alto, ¿no? ¿Para qué? Para dejar pasar a esta, dejar pasar a esta. En teoría quisiéramos que no pase nada de esta, pero sabemos que igual va a pasar, pero la vamos a atenuar. Vamos a hacer más pequeña. Entonces, esta señal que está aquí sería mi B de entrada. Y miren, vamos a copiar la configuración que tenemos acá, ¿no? Como sería un filtro pasa alto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar esto. C1, R1, aquí viene al más de Lopan. Acuérdense que Lopan tiene su alimentación, no de B más y de menos, ¿no? Y vamos a hacer la configuración de acá arriba, es igualita. Esto va a ser igualito acá. ¿Ya? Y aquí vamos a eliminar o atenuar la frecuencia de 20. Y habíamos dicho que le íbamos a poner en el inicio cuando vimos el ejercicio, íbamos a hacer esto, ¿no? Esto es VO para BI, esto es frecuencia. Y aquí está la frecuencia de 95. Entonces, todas las mayores de 95 van a pasar. ¿Por qué? Porque quiero hacer que pase la de 100. Lamentablemente va a pasar esta que no tampoco quisiera que pase, que es la de 200, pero nuestro objetivo aquí es eliminar esto, ¿no? Atenuar esto. Entonces, como mi frecuencia es de 95 kilos, vamos a usar la misma fórmula. No sé si lo logra ver. Esta de aquí no. Esta fórmula de aquí, despejando el R1, va a quedar esto, ¿no? R1 es igual a 1 sobre 2pi S1. Como le dije, ¿no? ¿Por qué despejo el R1? Porque el R1 sí puedo comprar un potenciómetro o hay diferentes valores de resistencia para comprar. En cambio, el C1 ya es algo que me den, ¿no? Vamos a suponer que el C1 yo encuentro un capacitor de 10 microfarads. Vamos a repasar. R1 sería 1 sobre 2pi. La frecuencia es 95. Por 10 a la 3. Por 10 por 10 a la menos 6.
¿Cuánto sale de R1? Note que todas las unidades que están aquí van a ser, yo voy a poner hercios, la frecuencia en hercios y la capacitancia en faradios, ¿no? Si está kilo, 10 a la 3, si dice megahercios, 10 a la 6. Y si también, no, micro, 10 a la menos 6. 0,167. Oh, no. Y así ya hemos encontrado la resistencia que debería poner yo para este, dejar pasar completamente estas dos señales y filtraré la ganancia. ¿Ya? Vamos a suponer que yo quiero tener una ganancia de 3. ¿Quiénes van a tener la ganancia de 3? Van a tener esta, ¿no? Esta de aquí por 3, esta de aquí por 3. Y esta no va a ser por 3, sino que va a ser por un número menor a 3. No sabemos. Puede que sea 0,7, 0,8, 1. Pero comparación con estas de aquí que van a crecer 3 veces, se va a ver casi despreciable esto, ¿no? Cuando ganancia de 3, entonces como usted tiene que la fórmula es 1 más RF sobre RG, y esto va a ser igual a 3. Entonces despejando ahí, usted va a tener que RF para RG va a ser igual a 2. Solución. ¿Qué tiene que hacer si usted quiere eso? RF va a ser 2 veces más grande que RG, entonces aquí le pone, qué sé yo, 10 kilo y aquí le pone 5 kilo, ¿no? Y tiene la ganancia que requiere. Y aquí de alguna manera hemos atenuado la de 20 kHz. ¿Ya? Si está entendido hasta ahí, escribo que caso contrario, pregunta. Filtro pasabanda. Esto es lo que queríamos llegar, ¿no? Porque nosotros en un inicio habíamos dicho de que voy a dejar pasar, dijimos, entre 95 kilohercios y 105. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar pasar a la de 100, ¿no? La de 100 está por aquí. Y me cambiar de marcador. Digamos que aquí en el centro está la de 100. Entonces la dejo pasar con toda la ganancia. ¿Sí se da cuenta, no? Eso es lo que hemos dicho al inicio de la clase. Voy a poner entre 95 y 105 para dejar pasar a la de 100. Ya sabemos que esta gráfica en realidad no es así. La gráfica sería más o menos así, ¿no? Vamos a dibujándola ahora sí bien, ahora que ya tenemos el conocimiento. Voy a coger un marcador amarillo. No tengo línea punteada, o sea, hay línea punteada aquí. Bueno, vamos a asumir que la línea amarilla que voy a dibujar es línea punteada, ¿no? Aquí está 95. Aquí está 105. Acuérdense que esto es ganancia, que es BO para BI. Y el eje X es frecuencia. ¿Ya? Entonces, a esto queríamos llegar porque la de 105, la de 100, perdón, que está en medio de las dos, sí va a pasar completamente. Y la de 20 que está por acá va a estar atenuada. Y la de 200 también va a estar atenuada, ¿no? A eso queríamos llegar. Y usted ya se dio cuenta que
Eso vamos a obtener con la unión de un filtro pasa bajo y pasa alto, ¿no? Las dos cosas que hemos aprendido usando la lógica, ¿no? Y eso se llama filtro pasabanda. Filtro pasabanda es la unión de los dos filtros. Eso es todo. Estamos uniendo las dos gráficas, las dos configuraciones de op-amps para dejar pasar solo la frecuencia que quiero, ¿no? Ahora, algo importante que tiene que quedar claro desde ahorita y está como prueba el video para que si comete el error en el examen, este, sepa que se lo expliqué, ¿no? Siempre la primera etapa va a ser un filtro pasa altos. Miren, aquí se lo ponen, ¿no? La primera va a ser el filtro pasa altos y la segunda va a ser el filtro pasa bajos. ¿Ya? Siempre. Si usted pone esta de aquí, acá, y este que está aquí, lo pone acá. Si lo pone al revés, está mal. ¿Ya? Tiene que ser como dice ahí. Déjenme borrar esto. Primero el pasa altos y después el pasa bajos. ¿Ya? Entonces, ahora podemos regresar a nuestro ejercicio. Y como yo quiero dejar pasar la de 100, aquí tengo los dos, ¿sí se da cuenta? ¿Ya? Dijimos que primero vamos a trabajar con el filtro pasa alto, ¿no? Viene que este es el pasa alto porque está el capacitor primero. Regresemos a la diapositiva. ¿Ve? Este es el primero. Entonces, cuando yo haga pasar esto de que está aquí, haga pasar las tres señales por aquí, ya dijimos que vamos a atenuar a la de 20, ¿no? Entonces, va a estar ahí, pero va a ser insignificante. Y aquí la vamos a atenuar a esta, ¿no? Y van a quedar estas dos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, lógica, esto que está aquí, la conecto acá, ¿no? Entonces, aquí desapareció esta, tienen las dos aquí, y cuando están aquí, aquí eliminamos a la de 200. Si se da cuenta que eliminamos la de 200, aquí se elimina o se atenúa la de 200 y aquí va a pasar solamente la de 100 kHz. Bueno, entonces ya con este ejercicio ya nos hemos dado cuenta cómo dejar pasar la frecuencia que queremos. Primero vamos a filtrar, vamos a usar un filtro paso alto, filtramos la frecuencia más baja y después cogemos el filtro pasa bajo y filtramos la frecuencia más alta. La ganancia que va a tener ¿cuál sería la ganancia que va a tener la señal de 100 kHz? Aquí está clarito, miren. Esto fue diseñado para tener una ganancia de 3. Entonces, aquí se multiplicó por 3 y vino por acá y se multiplicó por 2. Entonces, la ganancia de la frecuencia de 100 kHz, la ganancia que va a tener esta señal, va a ser 3 por 2. Y una ganancia de 6 veces. Y eso sería todo para un filtro pasabandas. Si está entendido hasta aquí, escribo OK. Caso contrario, pregunta.